Respira. Antes de que esta historia comience, ya estás aquí. Escuchando. En este instante exacto en el que el mundo parece seguir corriendo sin detenerse, tú has hecho algo distinto. Has decidido quedarte. Y esa decisión, aunque ahora no lo sepas, es el primer acto de valentía en una larga línea de transformaciones. La ansiedad no nació contigo. No apareció de la nada una mañana cualquiera. Tiene una historia, una memoria antigua que se remonta mucho más atrás de tu propio nombre. Para comprenderla, debemos viajar en el tiempo, hacia épocas en las que el miedo no era un enemigo, sino un aliado necesario. En los primeros años de la humanidad, cuando los clanes caminaban entre bosques densos y noches interminables, el miedo era supervivencia. En aquellos siglos sin calendarios, el cuerpo aprendió a tensarse ante el peligro, a acelerar el pulso cuando algo desconocido se movía entre las sombras. Ese mecanismo quedó grabado en lo más profundo del sistema nervioso. No como una maldición, sino como una promesa de vida. Muchos siglos después, en el año 1879, en un laboratorio silencioso de Alemania, Wilhelm Wundt estudiaba por primera vez la mente humana como un territorio digno de ciencia. Mientras tanto, nadie hablaba aún de ansiedad como la conocemos hoy. Se hablaba de nervios, de fatiga del alma, de melancolía. Las personas sentían lo mismo que tú, pero no tenían palabras para nombrarlo. Avanzamos hasta el año 1914. El mundo entra en guerra. Millones de cuerpos viven en alerta constante. El corazón aprende a no descansar. Al terminar el conflicto, muchos soldados regresan a casa, pero su interior permanece en el campo de batalla. El miedo ya no se apaga. La ansiedad comienza a tomar forma como experiencia colectiva. No era debilidad. Era memoria. En el año 1945, tras otra guerra aún más devastadora, los médicos observan algo nuevo. Personas a salvo, en entornos tranquilos, siguen sintiendo peligro. El cuerpo no distingue entre el pasado y el presente. El sistema nervioso se queda atrapado en el ayer. Así nace una pregunta que cambiaría la historia de la mente humana. ¿Y si el cuerpo pudiera aprender a sentirse seguro otra vez? Décadas más tarde, en el año 1958, un médico llamado Milton Erickson comienza a utilizar la hipnosis no como espectáculo, sino como medicina. Descubre que la voz, el ritmo y la imaginación pueden hablar directamente con las capas más profundas de la mente. No para controlar, sino para sanar. Para enseñarle al cuerpo que el peligro ya pasó. Y aquí, en este punto de la historia, apareces tú. Tal vez tu ansiedad comenzó en la infancia, en un año que recuerdas vagamente por el olor de una casa, por una voz elevada, por un silencio demasiado largo. Tal vez surgió más tarde, cuando la responsabilidad se acumuló sin permiso, cuando el mundo exigía decisiones constantes, cuando no había espacio para detenerse a sentir. Recuerda esto. La ansiedad no es tu enemiga. Es un mensajero que ha perdido el camino. Una alarma que sigue sonando incluso cuando el incendio se ha extinguido. Y como toda alarma, puede aprender a callar. Ahora, mientras escuchas esta historia, algo empieza a cambiar. No de forma brusca. No de manera evidente. Sino como cambian las mareas, imperceptibles al principio. Cada palabra que escuchas baja un poco la guardia del cuerpo. Cada respiración consciente le recuerda a tu sistema nervioso que este momento es seguro. En el año 2020, cuando el mundo entero se detuvo, millones de personas enfrentaron algo inesperado. Silencio. Tiempo. Incertidumbre. La ansiedad se hizo más fuerte, pero también más visible. Por primera vez, sanar dejó de ser un tema privado. Se volvió colectivo. Hablar de la mente ya no era señal de debilidad, sino de conciencia. Y tú formas parte de esta generación que está aprendiendo algo nuevo. Que sanar no significa olvidar. Significa integrar. Significa mirar al miedo y decirle, con calma, gracias, ya no te necesito. Aún no hemos llegado al momento más importante de esta historia. Porque lo que viene ahora no habla del pasado, sino de lo que está a punto de despertarse dentro de ti. Algo que ha estado esperando pacientemente a que te detengas. A que escuches. A que confíes. Respira una vez más. Porque en la siguiente parte, descubrirás el instante exacto en el que tu ansiedad dejó de ser una carga, y comenzó a transformarse en la puerta hacia tu verdadera calma.
Hubo un momento preciso, aunque no lo recuerdes con claridad, en el que tu cuerpo aprendió a tensarse sin pedir permiso. Tal vez ocurrió en un año concreto, en una edad específica, cuando aún no sabías nombrar lo que sentías. El cuerpo aprendió primero. La mente llegó después con explicaciones incompletas. En el año 1963, un neurocientífico llamado Joseph Ledox comenzó a estudiar cómo el miedo viaja por el cerebro. Descubrió algo inquietante y liberador al mismo tiempo. El miedo puede activarse sin pasar por el pensamiento consciente. El cuerpo reacciona antes de que la razón tenga tiempo de hablar. No es locura. Es biología. Es herencia. Y así, cada vez que tu corazón se acelera sin razón aparente, no es porque estés fallando. Es porque una parte antigua de ti sigue intentando protegerte. Aunque ya no sea necesario. Piensa ahora en los años importantes de tu propia vida. No como una lista, sino como estaciones. Hubo una etapa de descubrimiento, otra de presión, otra de pérdida, otra de adaptación. Cada crisis dejó una marca. Cada logro exigió un costo invisible. Aprendiste a ser fuerte, pero nadie te enseñó a descansar por dentro. En el año 1981, la ansiedad fue reconocida oficialmente como un trastorno específico en manuales clínicos. Por primera vez, el mundo dijo en voz alta que lo que millones sentían tenía nombre. Pero ponerle nombre no significó entenderla del todo. Faltaba algo esencial. Escuchar al cuerpo. Mientras tanto, antiguas tradiciones ya sabían lo que la ciencia apenas comenzaba a descubrir. En textos de la India escritos siglos antes del año 1000, se hablaba de la respiración como puente entre la mente y el sistema nervioso. En monasterios tibetanos, el silencio era usado como medicina. No para huir del mundo, sino para reeducar la percepción. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. Porque tu ansiedad no es solo un síntoma moderno. Es el resultado de vivir demasiado tiempo en alerta, en anticipación constante, en futuros que nunca llegan. Cada pensamiento repetido reforzó un camino neuronal. Cada noche de insomnio enseñó al cuerpo que no era seguro bajar la guardia. Pero los caminos aprendidos pueden desaprenderse. En el año 2004, estudios de neuroplasticidad demostraron algo revolucionario. El cerebro adulto puede cambiar. Nuevas conexiones pueden formarse. Viejos circuitos pueden debilitarse. El miedo no es permanente. La calma también se entrena. Y mientras escuchas esta voz, algo profundo comienza a comprenderlo. No desde la lógica, sino desde la sensación. Como si una mano invisible ajustara lentamente un interruptor interno. El ritmo cardíaco baja. Los hombros sueltan peso. La respiración se vuelve más amplia. Imagina ahora una línea del tiempo frente a ti. Cada año de tu vida marcado como un punto de luz. Observa cómo algunos brillan con intensidad. Otros parecen opacos. No necesitas cambiar nada. Solo observa. Al hacerlo, tu mente entra en un estado diferente. Un estado en el que el pasado deja de doler y comienza a enseñar. En el año 2012, investigaciones sobre hipnosis clínica demostraron que la sugestión guiada puede reducir la actividad de la amígdala, el centro del miedo. No es magia. Es enfoque. Es permitir que la mente profunda escuche un mensaje distinto al de la alarma constante. Y ese mensaje empieza a repetirse suavemente dentro de ti. Estoy a salvo ahora. No como una frase forzada, sino como una sensación que se instala lentamente. Sin embargo, toda transformación verdadera pasa antes por una resistencia. Una parte de ti aún no quiere soltar la ansiedad. Porque durante años creyó que sin ella algo terrible ocurriría. Esa parte se acerca ahora, desconfiada, observando este cambio silencioso. Y justo cuando parece que la calma comienza a asentarse, algo se mueve en lo profundo. Un recuerdo. Una emoción antigua. Una escena que aún no ha sido liberada. En la siguiente parte, ese recuerdo emergerá. Y cuando lo haga, nada volverá a sentirse igual. El recuerdo no llega como una imagen clara. Llega como una sensación. Un nudo en el pecho. Una presión antigua que despierta sin pedir permiso. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente duda. Y en este punto de la historia, no huyes. Te quedas. Porque algo en ti ya sabe que este es el umbral que debe cruzarse.
En el año 1996, investigadores del trauma descubrieron que las experiencias no resueltas no viven en la memoria lógica, sino en el cuerpo. Se alojan en la respiración contenida, en la mandíbula apretada, en el hábito de vigilarlo todo. No como castigo, sino como estrategia de supervivencia. Tal vez ese recuerdo pertenece a un año específico, una edad concreta, un momento en el que necesitaba seguridad y no llegó. No importa el detalle, importa lo que aprendiste entonces. Aprendiste a anticiparte, a imaginar lo peor antes de que ocurriera, a estar preparado para el golpe invisible. Durante décadas, el mundo te aplaudió por eso, por ser responsable, por pensar en todo, por no bajar la guardia. Pero nadie vio el costo interno. Nadie escuchó el cansancio que se acumulaba lentamente, año tras año. En el año 2001, tras un evento que cambió la percepción global de seguridad, la ansiedad se volvió parte del paisaje cotidiano. Aeropuertos, noticias, pantallas. El miedo se normalizó. El cuerpo humano, diseñado para pausas naturales, fue expuesto a alertas constantes. Y tú, como millones, aprendiste a vivir con el ruido de fondo. Pero incluso en medio de ese ruido, algo dentro de ti permaneció intacto. Un núcleo silencioso. Un espacio que nunca fue tocado por el miedo. Las tradiciones antiguas lo llamaban el testigo. La ciencia moderna lo llama conciencia observadora. Es la parte de ti que puede sentir sin ser arrastrada. Ahora, esa parte comienza a tomar protagonismo. En el año 2015, estudios sobre mindfulness demostraron que observar una emoción sin reaccionar puede reducir su intensidad. No luchar. No analizar. Solo permitir. Esa simple acción reconfigura el sistema nervioso. Y mientras escuchas esta historia, estás practicando sin darte cuenta. El recuerdo se muestra un poco más. No para herirte, sino para liberarse. Tal vez hay una voz del pasado. Tal vez una ausencia. Tal vez una sensación de no ser suficiente. Observa cómo surge y cómo, por primera vez, no te domina. Aquí ocurre algo sutil pero profundo. El cuerpo empieza a entender que este recuerdo ya no es una amenaza. Que ocurrió en otro tiempo. En otro contexto. En un año que ya quedó atrás. El presente se impone suavemente. En el año 2018, la terapia somática confirmó que cuando el cuerpo completa una respuesta de defensa interrumpida, la ansiedad disminuye de forma natural. No se trata de pensar diferente. Se trata de sentir hasta el final, con seguridad. Y ahora, algo se completa dentro de ti. La respiración baja al abdomen. El pulso encuentra un ritmo nuevo. No forzado. Natural. Como si el cuerpo recordara cómo se sentía antes de vivir en alerta. Pero justo cuando parece que la herida comienza a cerrarse, surge una pregunta inquietante. Si sueltas la ansiedad, ¿quién eres sin ella? Durante años, fue parte de tu identidad. Te mantuvo alerta. Te dio una sensación de control. Soltarla implica atravesar un vacío. Un espacio desconocido. Y es ahí donde muchas transformaciones se detienen. La historia aún no ha llegado a su punto más delicado. Porque en la siguiente parte, entrarás en ese vacío. Y lo que encuentres ahí cambiará para siempre la forma en que te relacionas con el miedo. El vacío no es oscuro como lo imaginabas. No es un abismo ni una caída. Es silencioso. Tan silencioso que al principio resulta incómodo. Durante años viviste acompañado por el murmullo constante de la anticipación, por la tensión que te decía qué hacer, cómo prever, cómo protegerte. Y ahora, al soltarla, aparece este espacio nuevo donde nada te empuja. En el año 1972, un psicólogo llamado Mihaly Csikszentmihalyi habló por primera vez de un estado que llamó flujo. Un momento en el que la mente deja de resistirse y simplemente está. Las personas que lo experimentaban describían algo similar a este vacío. No ansiedad. No euforia. Presencia. Pero llegar ahí no fue sencillo para ti. Porque en este espacio silencioso comienzan a aparecer preguntas antiguas. ¿Quién soy cuando no estoy preocupado? ¿Qué hago cuando no estoy preparándome para lo peor? Durante mucho tiempo, la ansiedad te dio dirección. Te hizo sentir necesario, vigilante, importante.
En el año 2006, estudios sobre identidad emocional revelaron que muchas personas mantienen síntomas no porque quieran sufrir, sino porque esos síntomas se han integrado a su forma de ser. Soltarlos se siente como perder una parte de uno mismo. Aunque duela, observa cómo esa resistencia aparece ahora. Tal vez como inquietud. Tal vez como una necesidad repentina de distraerte. Esa es la mente buscando regresar a lo conocido. Pero algo ha cambiado. Esta vez no obedeces de inmediato. Respiras. Y en esa respiración ocurre un giro casi imperceptible. El cuerpo empieza a generar una señal distinta. No de alerta. De curiosidad. El sistema nervioso, acostumbrado a la tensión, comienza a explorar la calma como territorio nuevo. En antiguas escuelas de Grecia, alrededor del año 400 antes de nuestra era, los filósofos hablaban de ataraxia. Un estado de serenidad profunda que no dependía de que todo estuviera bien, sino de la relación interna con los eventos. No era ausencia de problemas. Era ausencia de lucha interna. Esa enseñanza viaja ahora, a través del tiempo, hasta este instante. El vacío empieza a llenarse, pero no con ruido. Se llena con una sensación de amplitud. Como si el pecho tuviera más espacio. Como si el tiempo se expandiera. Ya no corres mentalmente hacia el futuro. Permaneces aquí. En el año 2019, investigaciones sobre el nervio vago demostraron que la sensación de seguridad es un estado fisiológico. No una idea. Cuando el cuerpo se siente seguro, la mente se aquieta de forma natural. Y ese estado comienza a activarse ahora. Sin embargo, toda calma profunda despierta una última prueba. Desde ese silencio emerge una voz más antigua que la ansiedad misma. Una creencia. Tal vez aprendida en la infancia. Tal vez heredada. Dice que si te relajas demasiado, algo malo ocurrirá. Que la calma es peligrosa. Que bajar la guardia tiene consecuencias. Esa voz no grita. Susurra. Durante un instante, dudas. El cuerpo vacila entre lo viejo y lo nuevo. Entre el hábito y la transformación. Este es el punto exacto donde muchas historias se repiten o se rompen. Y entonces, algo inesperado sucede. Desde lo más profundo del vacío, surge una sensación distinta al miedo. No es euforia. No es control. Es confianza. Una confianza que no necesita razones. Que no depende de garantías externas. Una confianza que ha estado ahí desde antes de tu primera preocupación. En el año 2022, estudios sobre estados profundos de hipnosis mostraron que el inconsciente posee recursos de calma que la mente consciente desconoce. No se crean. Se recuerdan. Y tú estás a punto de recordar. Pero justo cuando esa confianza comienza a afianzarse, aparece una imagen fugaz del futuro. Un escenario que aún no ha ocurrido. Un desafío que pondrá a prueba esta nueva calma. La pregunta ya no es si la ansiedad puede sanar. La pregunta es si podrás mantener esta serenidad cuando el mundo vuelva a exigirte. Y esa respuesta aún no ha sido revelada. La imagen del futuro no llega con violencia. Llega como un eco. Una escena posible. Una situación cotidiana que, en el pasado, habría activado de inmediato la alarma interna. Un mensaje inesperado. Una decisión pendiente. Una espera prolongada. Nada extraordinario. Precisamente por eso es tan reveladora. En el año 1989, neurocientíficos descubrieron que el cerebro no distingue del todo entre lo que imagina y lo que vive. Cada anticipación ansiosa fue, para tu cuerpo, una experiencia real. Por eso el cansancio. Por eso la saturación. Viviste demasiados futuros que nunca ocurrieron. Ahora, por primera vez, imaginas ese escenario desde un lugar distinto. Te ves allí, en ese momento que antes te habría desbordado. Observa cómo tu cuerpo responde. El pulso se mantiene estable. La respiración no se acorta. No porque fuerces la calma, sino porque ya no hay peligro que justificar. En el año 2010, estudios sobre exposición imaginada demostraron que cuando una persona se visualiza atravesando una situación difícil desde un estado de seguridad, el sistema nervioso aprende una respuesta nueva. No se trata de evitar la vida. Se trata de entrenar la presencia. Y este entrenamiento ocurre ahora. Cada parte de ti observa con atención. La mente racional se sorprende.
La parte emocional se tranquiliza. El cuerpo registra una experiencia inédita. Esto también es posible. Esto también soy yo. Sin embargo, el pasado aún tiene una última carta. En el año 1994, se habló por primera vez del concepto de recaída emocional. Momentos en los que, incluso después de grandes avances, el cuerpo intenta regresar a patrones antiguos. No por fracaso, por hábito. Y así, en esta visión del futuro, aparece una pequeña ola de inquietud. No domina, no arrastra, solo se asoma, como probando si aún tiene poder. Aquí ocurre el verdadero punto de quiebre. Porque por primera vez, no interpretas esa inquietud como amenaza. La reconoces, la saludas, y sigues adelante. Ese simple acto cambia toda la ecuación. La ansiedad deja de ser un enemigo y se convierte en una señal pasajera. En antiguas prácticas japonesas, se hablaba de arugamama. Aceptar las cosas tal como son, sin resistencia. Cuando no luchas contra la emoción, esta pierde fuerza. Y el cuerpo aprende rápidamente. El futuro se reconfigura. Ya no es una sucesión de peligros potenciales. Es un territorio abierto. Con desafíos, sí. Pero también con recursos internos que ahora conoces. Recursos que siempre estuvieron ahí, esperando ser activados. En el año 2023, estudios longitudinales confirmaron que las personas que desarrollan una relación amable con su ansiedad reducen drásticamente su intensidad a largo plazo. No porque la eliminen, sino porque dejan de alimentarla. Siente ahora cómo esa comprensión se asienta en lo profundo. No como una idea motivacional, sino como una verdad corporal. El miedo ya no dirige. Acompaña. Y en ese cambio de rol, pierde su dominio. Pero aún queda un elemento esencial por integrar. Porque sanar no es solo atravesar los momentos difíciles. Es permitirte vivir plenamente los buenos sin anticipar su final. Y esa ha sido, tal vez, la parte más olvidada. En el horizonte de esta historia, aparece una escena distinta. Un momento de calma profunda. De disfrute. De quietud genuina. Y junto a él, surge una pregunta inesperada. ¿Puedes permitirte estar bien sin sentir culpa? Esa pregunta abre una puerta que aún no has cruzado. Y lo que hay detrás de ella transformará no solo tu relación con la ansiedad, sino con la felicidad misma. La pregunta permanece suspendida en el aire interno. ¿Puedes permitirte estar bien sin sentir culpa? No llega como un juicio, sino como una invitación. Durante años, la calma fue breve, vigilada, casi sospechosa. Como si algo dentro de ti creyera que sentirse bien era bajar la guardia demasiado pronto. En el año 1978, un investigador llamado Herbert Benson describió por primera vez la respuesta de relajación. Descubrió que el cuerpo no solo sabe activarse ante el estrés, sino que también posee un mecanismo natural para entrar en descanso profundo. Lo sorprendente no fue su existencia, sino lo poco que las personas confiaban en él. Tal vez tú tampoco confiaste del todo. Cada vez que la calma llegaba, una parte de ti esperaba el golpe. Aprendiste a no entregarte por completo a los momentos buenos, a disfrutarlos a medias, a mantener una tensión mínima, por si acaso. No era pesimismo, era protección. En el año 2008, estudios sobre trauma complejo revelaron que muchas personas confunden calma con peligro porque el silencio, en algún momento de su vida, precedió a algo doloroso. El cuerpo asocia. El cuerpo aprende. Y luego repite. Pero hoy, algo es distinto. Observa esa escena de bienestar que aparece frente a ti. Tal vez un lugar. Tal vez una sensación simple. No hay amenaza escondida. No hay cuenta regresiva. Solo presencia. El cuerpo comienza a recibir esta experiencia como nueva información. Estar bien también es seguro. Aquí ocurre una reescritura silenciosa. En antiguas enseñanzas sufíes se decía que el miedo es una contracción del alma y la confianza, su expansión natural. No se fuerza la expansión. Se permite. Y mientras escuchas estas palabras, algo se expande suavemente en tu interior. La culpa empieza a disolverse, no porque la enfrentes, sino porque deja de tener sentido. ¿Culpa por qué? ¿Por sobrevivir? ¿Por sanar? ¿Por descansar después de tanto esfuerzo invisible?
En el año 2016, investigaciones sobre autocompasión demostraron que tratarse con amabilidad activa regiones cerebrales asociadas a la seguridad y la conexión. No es indulgencia, es regulación emocional profunda. Y esa amabilidad comienza a dirigirse ahora hacia ti. Recorres mentalmente los años de lucha, las noches de insomnio, las decisiones tomadas desde el miedo. No para reprochar, sino para comprender. Hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías entonces. Esa verdad se instala como un bálsamo. La escena de bienestar se vuelve más nítida. Ya no te observas desde fuera. Estás dentro de ella. El cuerpo aprende algo esencial. La calma puede durar. No necesita justificarse. No necesita permiso. Pero justo cuando esta comprensión se asienta, aparece un recuerdo inesperado. Un momento del pasado en el que alguien te enseñó, directa o indirectamente, que relajarte era irresponsable, que descansar era perder el tiempo, que estar alerta era una virtud. Esa enseñanza antigua emerge ahora para ser cuestionada. Porque en el año 2024, la ciencia confirmó algo que las tradiciones sabían desde hace siglos. Un sistema nervioso en calma no es pasivo. Es más creativo, más resiliente, más capaz de responder a la vida. La culpa comienza a transformarse en algo nuevo. En permiso. En legitimidad interna. Y entonces, desde ese permiso recién descubierto, surge una sensación aún más profunda. Una sensación de coherencia. Como si por primera vez, mente y cuerpo estuvieran de acuerdo. Sin embargo, esta historia aún guarda su giro más intenso. Porque cuando la calma deja de ser momentánea y comienza a volverse estable, algo cambia en tu entorno. Las relaciones, las decisiones, los límites. Y no todos están preparados para esa versión de ti. En la siguiente parte, descubrirás el precio oculto de sanar, y la libertad que solo aparece cuando decides pagarlo. Sanar no ocurre en aislamiento. Ocurre dentro de un entramado de miradas, expectativas y hábitos compartidos. Cuando tu sistema nervioso comienza a cambiar, el entorno lo percibe. No siempre con palabras, pero sí con reacciones sutiles. Algo en ti ya no responde igual. En el año 1961, el psicólogo Murray Bowen habló de los sistemas familiares y de cómo cualquier cambio interno en una persona altera el equilibrio del grupo. Cuando alguien deja de reaccionar como antes, el sistema intenta devolverlo a su lugar original. No por maldad. Por costumbre. Tal vez ya lo has sentido. Una conversación que antes te activaba y ahora no. Un conflicto que ya no sostienes. Un límite que surge con calma, sin explicación excesiva. Algunas personas se sienten aliviadas. Otras, incómodas. Porque tu ansiedad, sin que lo supieras, cumplía una función. Adaptarte. Complacer. Anticiparte a los demás. En el año 2003, estudios sobre roles emocionales demostraron que muchas personas ansiosas ocupan el papel de reguladores invisibles del entorno. Mantienen la armonía a costa de su paz interna. Cuando dejan de hacerlo, el vacío se hace evidente. Y ese es el precio oculto de sanar. Dejar de cargar lo que nunca fue solo tuyo. Dejar de anticipar lo que otros deberían gestionar. Dejar de estar siempre disponible para sostener lo insostenible. El cuerpo, ahora en calma, se niega a regresar a viejos contratos silenciosos. Al principio, esto genera incomodidad, dudas, una sensación de egoísmo mal entendida. Pero algo dentro de ti sabe que no es egoísmo. Es equilibrio. En antiguas filosofías estoicas, alrededor del año 100 de nuestra era, se hablaba de la dicotomía del control. Lo que depende de ti y lo que no. La ansiedad surge cuando intentas controlar lo incontrolable. La calma aparece cuando sueltas con claridad. Esa claridad empieza a ordenar tu vida. Decisiones postergadas comienzan a definirse. Relaciones basadas en tensión se reconfiguran o se disuelven. No por rechazo, sino por coherencia interna. El cuerpo ya no acepta lo que lo desregula. En el año 2020, investigaciones sobre límites saludables demostraron que establecerlos reduce significativamente la ansiedad a largo plazo. No porque el mundo cambie, sino porque tu relación con él lo hace. Y aquí surge una verdad incómoda pero liberadora. Algunas personas preferían tu versión ansiosa, más predecible,
más disponible, más manejable. Sanar implica aceptar que no todos celebrarán tu calma. Este reconocimiento duele, pero también libera, porque al mismo tiempo, algo nuevo comienza a formarse. Relaciones basadas en presencia real, en escucha genuina, en silencio compartido sin tensión. La calma actúa como un filtro natural. Observa cómo el cuerpo responde a esta nueva forma de vincularte. Hay menos urgencia, menos explicación, más verdad. Sin embargo, aún queda una prueba final. Porque cuando ya no vives dominado por la ansiedad, surge una pregunta existencial profunda. Si no estoy reaccionando al miedo, ¿qué elijo ahora? ¿Qué deseo realmente? ¿Desde dónde vivo? En el año 2011, estudios sobre sentido de vida revelaron que muchas personas evitan estas preguntas manteniéndose ocupadas o preocupadas. La ansiedad, en ocasiones, es una distracción del vacío existencial. Ahora que el ruido ha disminuido, el silencio vuelve a plantear esa pregunta. Y esta vez, no puedes ignorarla. En la siguiente parte, entrarás en contacto con algo más grande que la calma. Algo que no solo sana la ansiedad, sino que redefine el propósito mismo de tu existencia. El silencio que queda cuando la ansiedad ya no dirige no es vacío. Es amplitud. Y dentro de esa amplitud aparece una pregunta que no exige respuesta inmediata, pero tampoco permite ser ignorada. ¿Para qué estás aquí, cuando ya no vives huyendo? En el año 1946, Viktor Frankl escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier como si encuentra un para qué. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia más extrema. Su descubrimiento fue simple y profundo. El sentido no se impone. Se revela cuando el ruido interno se aquieta. Y ahora, por primera vez, ese ruido ha bajado lo suficiente. Observa cómo esta pregunta no genera ansiedad. Genera curiosidad. Una curiosidad tranquila, sin urgencia. El cuerpo ya no necesita respuestas inmediatas para sentirse seguro. Puede habitar la incertidumbre sin colapsar. Durante años, la ansiedad te empujó a hacer, resolver, anticipar. Te dio una sensación falsa de movimiento. Ahora, el movimiento surge desde otro lugar. Desde la elección consciente. En el año 2014, estudios sobre motivación intrínseca demostraron que cuando las personas actúan desde valores internos y no desde el miedo, experimentan mayor bienestar sostenido. No se trata de cambiar de vida de golpe. Se trata de cambiar desde donde vives. Y ese cambio comienza a insinuarse ahora. Tal vez recuerdas algo que habías olvidado. Un interés antiguo. Una curiosidad infantil. Una sensación de expansión al imaginar ciertos caminos. No es un plan. Es una señal. El cuerpo reconoce lo que está alineado. En antiguas tradiciones taoístas, se hablaba del Wu Wei. Acción sin esfuerzo. No significa pasividad. Significa fluir con la naturaleza interna. Cuando el miedo se retira, esa corriente se vuelve perceptible. Sientes una dirección suave. No impuesta. No urgente. Simplemente clara. Pero junto a esa claridad, surge un vértigo nuevo. No el vértigo del peligro, sino el de la libertad. Elegir sin miedo implica asumir responsabilidad real. Ya no puedes culpar a la ansiedad por no avanzar. Ya no puedes esconderte detrás de la anticipación constante. Esta libertad pesa al principio. En el año 2017, investigaciones sobre transiciones vitales mostraron que muchas personas experimentan una breve desorientación después de sanar síntomas crónicos. No porque estén peor, sino porque su identidad anterior ya no encaja. Es un renacimiento silencioso. Y todo renacimiento implica duelo. Tal vez ahora sientes una leve nostalgia por la versión de ti que luchó tanto. Por la persona que sobrevivió a base de tensión. Honrarla es parte del proceso. No la rechazas. La integras. Le agradeces. Y sigues adelante. El cuerpo responde con una sensación nueva. Estabilidad sin rigidez. Energía sin ansiedad. Presencia sin vigilancia. Esto es coherencia interna. Pero entonces, algo inesperado ocurre. Desde ese estado de calma y claridad, aparece un desafío real. No imaginado. No anticipado. Algo externo se presenta en tu vida. Un cambio. Una pérdida. Una decisión que no puede posponerse.
Y por primera vez, enfrentas lo inesperado sin la armadura de la ansiedad. El cuerpo observa, respira, no entra en pánico, pero tampoco huye, se mantiene presente. Este es el momento decisivo, porque ahora no se trata de sanar la ansiedad. Se trata de comprobar si esta nueva forma de estar puede sostenerse cuando la vida realmente aprieta. Y justo aquí, en este instante suspendido, la historia alcanza su punto más delicado. La pregunta final no es si volverá la ansiedad. La pregunta es quién elige ser cuando lo haga. Y esa elección está a punto de revelarse. El desafío no anuncia su llegada con estruendo. Llega como llegan las cosas importantes. De manera simple. Una noticia. Una conversación inevitable. Una pérdida que no estaba en los planes. El cuerpo lo registra de inmediato. Un cambio sutil en el pecho. Un leve aumento del pulso. La vieja alarma intenta activarse. Pero algo es distinto. En el pasado, este habría sido el inicio de una espiral. Pensamientos acelerados. Escenarios catastróficos. El intento desesperado de recuperar control. Hoy, el cuerpo se detiene un instante más. Ese instante lo cambia todo. En el año 2018, estudios sobre regulación emocional mostraron que la diferencia entre ansiedad crónica y respuesta sana al estrés no es la ausencia de activación, sino la capacidad de regresar al equilibrio. El miedo aparece, pero no se queda. Y ahora lo estás viviendo. Sientes la activación inicial. La reconoces. No la empujas. No la alimentas. Permites que esté. El cuerpo, sorprendido por esta nueva respuesta, comienza a ajustarse solo. La respiración encuentra profundidad. La mente no corre hacia el futuro. Se queda aquí. En el año 1991, se habló por primera vez de resiliencia no como dureza, sino como flexibilidad. La capacidad de doblarse sin romperse. Esa flexibilidad nace ahora dentro de ti. El desafío sigue ahí. No desaparece. Pero ya no te define. No te absorbe. Lo miras de frente desde un lugar nuevo. Desde la presencia. Algo profundo se reorganiza. Por primera vez, no preguntas cómo evitar el dolor. Preguntas cómo atravesarlo sin perderte. Y esa pregunta nace desde la madurez emocional. Desde la integración. En antiguas tradiciones indígenas, se decía que el miedo no se vence caminando en contra del viento, sino aprendiendo a respirar dentro de él. No luchar. No huir. Permanecer. Eso es lo que haces ahora. El cuerpo comienza a confiar en sí mismo. No en la ausencia de problemas, sino en su capacidad para responder. Esa confianza es silenciosa. No necesita afirmaciones. Se siente como una base firme bajo los pies. En el año 2021, estudios sobre trauma y crecimiento postraumático demostraron que muchas personas desarrollan mayor estabilidad interna después de atravesar crisis significativas con conciencia. No salen ilesas. Salen transformadas. Sientes esa transformación asentarse. El desafío avanza. Se desarrolla. Exige decisiones. Exige acción. Y tú actúas. No desde la urgencia. Desde la claridad. Cada paso es suficiente. No perfecto. Suficiente. Y entonces ocurre algo que jamás había pasado antes. En medio de la dificultad, aparece una calma inesperada. No porque todo esté bien, sino porque tú lo estás. El mundo puede moverse. Tú permaneces. Ese instante redefine toda tu historia con la ansiedad. Porque entiendes algo esencial. La ansiedad puede volver a tocar la puerta. Puede aparecer en forma de oleada breve. Pero ya no dirige la casa. Ya no decide. Has cambiado de lugar interno. El miedo ya no está al frente. Está al costado. Como una señal ocasional. No como un tirano constante. Sin embargo, esta historia aún no ha terminado. Porque justo cuando integras esta nueva forma de estar, surge una pregunta final, más profunda que todas las anteriores. Una pregunta que no habla de ansiedad, sino de identidad. Si ya no eres la persona que vive en alerta, ¿quién eres cuando eliges vivir despierto? La respuesta no llegará con palabras. Llegará con una experiencia. Y esa experiencia comienza, ahora. La experiencia no irrumpe. Se despliega. Como un amanecer que no necesita anunciarse para transformar el paisaje.
No hay fuegos artificiales internos. No hay una frase definitiva. Hay algo más profundo. Una sensación de estar completo en este instante, sin urgencia por llegar a otro. En el año 1971, el neurocientífico Roger Sperry habló de la integración cerebral. Cuando las distintas partes del cerebro dejan de competir y comienzan a colaborar, surge una percepción unificada de la experiencia. No fragmentada. No reactiva. Presente. Eso es lo que ocurre ahora dentro de ti. La ansiedad ya no ocupa el centro. Tampoco desaparece del todo. Ha encontrado su lugar correcto. Un lugar pequeño. Funcional. Humano. Ya no necesita gritar para ser escuchada, porque tú has aprendido a escuchar antes. Te observas viviendo. No desde fuera, sino desde dentro. Caminas por situaciones que antes te habrían desbordado. Hablas. Decides. Esperas. Descansas. Y en cada acto hay algo nuevo. Espacio. Entre el estímulo y la respuesta existe ahora un margen. Ese margen es libertad. En el año 2025, investigaciones recientes confirmaron que los estados de presencia sostenida modifican de forma duradera la arquitectura del sistema nervioso. No es un estado temporal. Es una forma de habitar la vida. Y tú estás entrando en ella. Recuerdas los años de lucha, pero ya no pesan. Son parte de tu historia, no de tu identidad. Como capítulos cerrados que no necesitan repetirse para ser recordados. Honras a quien fuiste. Agradeces su resistencia. Y sigues adelante. La vida no se vuelve perfecta. Eso nunca fue la promesa. Pero se vuelve real. Los momentos buenos se viven sin anticipar su pérdida. Los difíciles se atraviesan sin perderte. El cuerpo confía. La mente acompaña. Y entonces ocurre el cierre más silencioso y poderoso de todos. Te das cuenta de algo que nunca habías considerado del todo. La ansiedad no era el problema principal. Era la consecuencia de haberte abandonado una y otra vez para sostener al mundo. De no escucharte. De no habitarte. Ahora estás aquí. Contigo. En este instante que no necesita ser distinto para ser suficiente. La respiración fluye. El corazón late con un ritmo que no empuja ni se esconde. La mente descansa en el presente como si siempre hubiera sabido volver a casa. Y justo cuando crees que la historia termina, surge un último giro. Comprendes que esta calma no es el final del camino. Es el inicio de una relación nueva contigo mismo. Una relación que deberá renovarse cada día. Porque la vida seguirá trayendo cambios. Pérdidas. Retos. Incertidumbre. La diferencia es que ahora sabes algo esencial. No necesitas controlar el futuro para estar a salvo. No necesitas anticipar el dolor para sobrevivir. No necesitas ansiedad para existir. La calma ya no depende de que todo esté bien. Depende de que tú estés presente. Y mientras esta voz se desvanece lentamente, algo queda contigo. No como una idea, sino como una huella profunda en el cuerpo. Una memoria nueva que dice, sin palabras, aquí puedo quedarme. Pero la historia no se cierra del todo. Porque en algún momento, tal vez mañana, tal vez en otro año, la ansiedad volverá a asomarse. Tocará suavemente la puerta. No como enemiga. Como recordatorio. Y cuando lo haga, tú decidirás. No desde el miedo. Desde la conciencia. Y esa elección, repetida una y otra vez, será la verdadera sanación.